1492 se inicia el viaje más trascendental de la historia. El 3 de agosto la flota enfila rumbo a las Canarias con más de un centenar de tripulantes. Las naves colombinas derrotaban el Oceanum Tenebrosum. Tras interminables horas contadas por las campanadas de oración y los cambios de guardias para oficiales y marinos, apareció ante sus ojos el paraíso prometido por Colón. 70 días de soledad entre la mar y el cielo acabaron frente a las costas de Bahamas. Luego de producido el llamado Encuentro de Dos Mundos, el año 1492, vino un acelerado proceso de conquista, poblamiento y evangelización a través de medios que fueron, son y serán discutibles aún por mucho tiempo. Una cosa es innegable: los hombres llegados allende los mares deseaban poder y riquezas, y para alcanzarlos no escatimaron ningún esfuerzo ni midieron las consecuencias de sus actos, muchas veces violando los principios elementales de la civilización. Las leyendas crearon un entorno mágico a todo el período de conquista, pues si bien muchas ciudades precolombinas fueron saqueadas, de otras solo tuvieron vagas referencias. El Dorado, Guatavita, en el actual territorio de Colombia, fue una de las ilusiones a las que miles de conquistadores quisieron llegar, pero la espesura de la selva, elevadas temperaturas y la traición de los guías indígenas hacían fracasar una y otra vez estos intentos. En 1515, Juan Díaz de Solís descubrió el Río de la Plata. Años más tarde, Sebastián Caboto lo remontaba hasta llegar al río Ipetí, hoy Bermejo, encontrando las primeras informaciones ciertas de metales preciosos. En 1536, el primer adelantado del Río de la Plata, don Pedro de Mendoza, funda la ciudad de Nuestra Señora de Santa María del Buen Aire, en el Río de la Plata. Y el año 1537, Juan de Salazar y Gonzalo de Mendoza fundan Asunción, a orillas del río Paraguay. Y es aquí, al sureste del continente, donde se tejían otras leyendas, y en el núcleo de la Casa Grande de Asunción, Paraguay, se organizaban expediciones hacia el noroeste, hacia la Sierra de Plata, sección de los departamentos de Chuquisaca y Potosí en la actual Bolivia. La difusión de las mismas atrajo a miles de conquistadores españoles que año a año abrían sendas, fundaban pueblos trayendo paralelamente la evangelización de los nativos que aún mantienen vivos esos vestigios del pasado. Vivían en esta ciudad unos 6 centenares de españoles con indios acoplados bajo la institución del cuñadazgo. Florecía el amor bajo el cielo ardiente del trópico, uniéndose cristianos con indias en constante desenfrenada comunión carnal, al punto de que pronto la promiscuidad y libertinaje de la soldadesca y sus habitantes le dieron el apelativo del paraíso de Mahoma. El 2 de diciembre de 1540 zarpa del puerto de Cádiz la armada de don Álvar Núñez Cabeza de Vaca, segundo adelantado del Río de la Plata. La flota está compuesta por 2 naves, la Santa Lucía, que ungía de capitana, y la Trinidad, más una carabela fletada en la que venía un joven extremeño que pisaba los 22 años de edad. Su nombre, Ñuflo de Chávez. A principios de febrero de 1541, la flota toca costa americana, adentrándose Álvar Núñez y sus hombres al continente, dificultosamente hasta arribar a Asunción en abril de 1542. Destacando a partir de entonces el joven Chávez como un hombre resuelto, emprendedor, leal en sus afectos, de intrepidez rayana en temeridad, cuyo destino echaría profundas raíces en la historia del actual oriente boliviano. La conquista de la región fue difícil, pero día a día, noche a noche, empresa tras empresa, hoy derrotas, mañana triunfos, irán forjando el carácter del joven extremeño.
Primero al servicio del adelantado don Álvar Núñez Cabeza de Vaca, pero luego junto a Domingo Martínez de Irala, figura destacada de la conquista rioplatense, a cuyas filas se sumaría nuestro personaje. Precisamente a órdenes de este, realizó una memorable exploración llegando hasta el río Guapay en el 1549 y más tarde, por órdenes de Irala, llegar a las tierras de los Charcas, donde se encontraba la legendaria Sierra de Plata. Viajó luego hasta la ciudad de los Reyes, ya conocida como Lima y constituida en la gran capital del virreinato en una esforzada pero valiente expedición. Al volver trajo consigo hasta Asunción vituallas y pertrechos, pero también los primeros hatos de ganado vacuno y caprino. El año 1556, según acuerdo entre el gobernador, obispo y oficiales reales, se determinó realizar una expedición a la tierra de los Jarayes, en la cual había de fundarse una población. Los rumores de que en distantes tierras al norte y noroeste, más allá del país de los Timbúes, existían ricas tribus, el Paitití o Gran Moxo, movieron a Ñuflo de Chávez y a un grupo de destacados personajes de la ciudad asuncena a alistarse en la expedición. El objetivo era poblar en los Jarayes, aunque podemos especular respecto a los planes de Chávez. Brillante caudillo era Ñuflo, caballero y buen cristiano, temeroso de Dios y de su conciencia y valeroso por su persona y hábil experto en las cosas de la guerra, y por donde quiera que anduvo siempre fue con cargos de capitán y justicia. El 3 de octubre de 1556 muere Domingo Martínez de Irala. La expansión colonizadora sufre un revés y debe postergarse la nueva expedición. Gonzalo de Mendoza, yerno de Irala, fue designado como sucesor en el gobierno y Chávez como albacea. A principios de marzo de 1558 salió Chávez de Asunción con 23 embarcaciones, bergantines la mitad de ellas y 150 canoas. La expedición constaba de 158 españoles y criollos y 1.500 naturales. El día anterior salió por tierra una partida de 30 españoles y un grupo de indígenas conduciendo 50 caballos y parte de los víveres y pertrechos. La historia dirá de esta expedición que fue una de las más floridas que salieron de la Asunción, pues no era frecuente ver zarpar de las orillas del Paraguay una expedición tan numerosa. El 29 de julio llegan a los Jarayes, pero luego de algunos días de incertidumbre y ante lo insalubre de la zona, el capitán Chávez toma una determinación histórica. Es el 21 de agosto y ordena la disposición de seguir. Se internaron en terreno desconocido rumbo al noroeste, encontrando días después viviendas con abertura de ingreso bajas, chiquitos, soportando a partir de entonces muchos conflictos con los indios de la zona, cayendo muchos españoles producto de las flechas envenenadas que hacían de estos pueblos temibles ante sus rivales. Luego de algunos días de sufrida marcha, acamparon en las proximidades del río San Miguel. Rodrigo de Osuna, Pedro de Segura y Gonzalo Gasco piden regresar, incitando al agotado contingente expedicionario. El 24 de junio de 1559, los amotinados con más de 60 españoles y casi todos los auxiliares indios, llevando clérigos, y todos los oficiales que para la dicha población de Jarayes traían, y en punto de guerra, el día de San Juan en la mañana se volvieron a la ciudad de Asunción. El abandono de gran parte de su gente dejó a Chávez con apenas 45 españoles y unos cuantos auxiliares indígenas, apuntando ahora su rumbo a la región de los Tamacosis, llegando pronto a orillas del río Guapay, al que bautizó como Grande. Luego de avanzar un mes por la selva, enfrentando un sinfín de dificultades propias de la selva y de sus agresivos habitantes nativos, Ñuflo de Chávez funda Nueva Asunción, el 1 de agosto de 1559.
Semanas después, mientras se realizan las exploraciones de reconocimiento pertinentes, Diego de Mendoza, cuñado del capitán Chávez, que tan solo cuenta con 19 años de edad, recorre el terreno hacia el sur. Zona conocida por Chávez en su viaje a Lima años antes y que estaba poblada por tribus guaraníticas. A 7 leguas de ahí encuentran a hombres que dicen responder a órdenes del capitán Andrés Manso, quien habría llegado a estas tierras en comisión del virrey para descubrir, conquistar y poblar, reclamándolas como suyas. Ambos bandos concretaron una entrevista entre los dos líderes para solucionar el conflicto que, de no mediar en la cordura, podría llegar a las armas. Por la historia sabemos que el capitán Ñuflo de Chávez hábilmente llevó este conflicto hasta Lima para someter el problema jurisdiccional ante el virrey. La expedición partió con media docena de hombres. Iba en representación del capitán Andrés Manso, el oficial Andrés de Cañizares. Esto sucedía a finales de 1559. En el Virreinato del Perú, a cargo del Marqués de Cañete, don Andrés Hurtado de Mendoza, se zanjó la cuestión dejando al capitán Manso el territorio del Chaco, desde el río Parapetí hacia el sur, y creando el 15 de febrero de 1560 la gobernación de Mojos. Fueron designados como primer gobernador García Hurtado de Mendoza, hijo del virrey, y como lugarteniente general del gobernador el capitán Chávez, con la orden de fundar la capital de la flamante gobernación, para lo cual se procedió de inmediato en Lima a reclutar gente y preparar pertrechos. A su retorno el capitán Chávez se detuvo en la ciudad de La Plata con el mismo objeto y además para recoger abastecimientos. Aprovechó para enviar emisarios al capitán Manso con el resultado de las gestiones en la capital virreinal. Semanas más tarde se produjo el encuentro entre los dos líderes que por poco terminan un conflicto armado ante la negativa de Manso de aceptar el fallo virreinal, que finalmente aceptó a regañadientes. Una vez apaciguados los ánimos, Ñuflo de Chávez dejó al capitán Hernando de Salazar con 30 hombres en Nueva Asunción y se dirigió al este, reconociendo las tribus de la comarca y empadronándolas hasta alcanzar, a finales de año, el centro de la Chiquitania, donde estaban asentados los Quirabacoas, nativos pacíficos que se adhieren al grupo español. Para entonces, había un distanciamiento entre Ñuflo de Chávez y la colonia paraguaya. Ahora, con su desplazamiento hacia el este, se alejaba bastante de La Plata y se encontraba en una posición equidistante de ambas. Era la hora de iniciar los trabajos para levantar la ciudad, que sería el centro de la gobernación y base de operaciones para llegar al Paitití o Gran Mojos. En el año del Señor 1561, un martes 26 de febrero, el capitán extremeño, ahora como teniente general de Gobernador y Justicia Mayor, funda la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, dando así cumplimiento a la orden emitida por el virrey Andrés Hurtado de Mendoza de erigir la capital de la flamante gobernación de Mojos. Es el centro de la Chiquitanía, donde están asentados los indios Quirabacoas, nativos pacíficos que se adhieren al grupo español, que culmina así a orillas del arroyo Sutó, al pie de las colinas Riquió y Turubó, parte de la empresa conquistadora y civilizadora que tiene a sus puertas al Gran Paitití bajo el lema de su fundador de poblar y desencantar la tierra. La naciente ciudad, por encontrarse al medio del bosque, contaba con la posibilidad de explotar recursos madereros. A nivel geopolítico estuvo estratégicamente ubicada, su asiento respaldado contra la serranía del Riquió, desde donde se ve el solitario Turubó, completaba un control visual del entorno para resguardarse de posibles ataques. No olvidemos que la ciudad fue fundada en zona de frontera. Existe la posibilidad cierta y ante el constante acoso de los indígenas de que la ciudad estuviera protegida por una empalizada constituida por troncos, arbustos, espinas y pozos
tal como otros fuertes provisionales o ciudades de los siglos XVI y XVII. Ahora bien, ¿cómo inició su crecimiento urbano? El capitán Ñuflo de Chaves, como la primera autoridad, después de los actos protocolares propios de la fundación, autorizó el repartimiento de encomiendas. Ordenó hacer limpiar la plaza, trazar las bocacalles desde sus esquinas, repartir los solares para las viviendas, señalar las tierras de pastoreo y las de uso común, ubicar los sitios para la gobernación, el templo y el cabildo. Pero para asegurar el futuro de su ciudad, Ñuflo de Chaves dirige un memorial al virrey en el que le solicita para la nueva población las franquicias y mercedes necesarias para su crecimiento y autonomía, análogas a las de algunas ciudades privilegiadas de España. El portador de este memorial es su concuñado, el capitán Hernando de Salazar. Pero ¿cuál fue el papel que la población indígena jugó en el esquema poblacional de la naciente ciudad? Al parecer, estos fueron ubicados estratégicamente, dada su rivalidad recíproca, en los alrededores con actividades y oficios específicos, aunque muchos de ellos se quedaron dentro de la ciudad como servidumbre. Los grupos más numerosos eran los guaraní tatines, gorgotoquis, chiquitanos, carios, etc. Las características de las viviendas para su primer período, 1561-1585, parecen ser sencillas. Motacú, tabique e iglesias sencillas y una que otra casa de blancos, levantada al estilo asunceno, techo de sujo o de canaletas de palma, paredes de tabique y aleros exteriores de horcones de soto. Se inicia también la construcción de los edificios de la gobernación y del cabildo. La ciudad entre 1561 y 1571 fue asistida durante 10 años por 2 sacerdotes visitantes que realizaban su tarea evangelizadora esporádicamente desde una iglesia edificada provisionalmente. Se confirmó la existencia de un templo, probablemente de un clero secular, y correspondiente al establecido por el sacerdote mercedario Diego de Porres, cuando fue nombrado vicario y cura párroco en el año 1571. El templo habría estado en uso desde 1571 aproximadamente hasta 1604. Sin embargo, conviene recordar que en 1587 los jesuitas también se establecieron en la ciudad y permanecieron en ella hasta 1599. No debieron ocupar el mismo edificio de la primera iglesia establecida en la ciudad, ya que son diferentes jurisdicciones eclesiásticas. Una corresponde al clero secular y la otra al regular. Pero ahora volvamos con los actos principales de esta epopeya americana. El capitán Ñuflo de Chaves, junto a su cuñado Diego de Mendoza, don Juan de Garay y otros personajes de la conquista, decide regresar a Asunción. Es febrero de 1564. El motivo: traer a su familia, a la que no ve desde hace mucho tiempo. Retornaron de Asunción en octubre de ese año con el clan de los Mendoza y cerca de 3 centenares de blancos y mestizos, vascos, castellanos y andaluces. El mismísimo gobernador de Asunción, don Francisco Ortiz de Vergara, el obispo Pedro Fernández de la Torre y otros personajes de renombre, sin olvidar que a la caravana se fueron sumando miles de guaraníes. Por fin arribaron a Santa Cruz de la Sierra en mayo de 1565. Chaves había guiado con éxito a esta gente que afianzó su fundación, pues con el arribo de estos viajeros, la ciudad de las milicias pasó a ser una verdadera colonia. Poco más de un año permanecieron los asuncenos en Santa Cruz de la Sierra, mientras sobre un radio de 12 leguas se establecieron las haciendas y chacras. Progresivamente nació la industria del azúcar, el ganado caballar traído de Asunción se repartió en los establecimientos con mejores condiciones y prosperó. Juan de Garay metió las primeras vacas en los mojos. Pero pronto la audiencia de Charcas desaprobó el despoblamiento de Asunción y ordenó el retorno de los vecinos. Se abrió un proceso al gobernador Ortiz de Vergara, quien fue destituido de su cargo en La Plata.
Finalmente, el retorno de los asuncenos afincados en Santa Cruz de la Sierra de vuelta al Paraguay lo encabezaría don Juan de Garay en 1568. Ingresamos a un periodo intermedio trágico y doloroso de la historia de Santa Cruz de la Sierra, pues en muy pocos años se desatarán sucesos trascendentales para el destino de la ciudad capitana de la selva. 1568 es asesinado el capitán Ñuflo de Chávez. 1575 es ejecutado en Potosí Diego de Mendoza. A partir de este momento la ciudad soportó innumerables ultrajes y todo tipo de atropellos ante el hostigamiento del virrey Francisco de Toledo. La encopetada ciudad de la selva, con sus rebeldes y levantiscos pobladores, debió acatar las terribles disposiciones virreinales, como la expulsión de los familiares de Chávez, de Diego de Mendoza y otros fundadores quienes fueron exiliados al Perú. Los asuncenos que se quedaron en Santa Cruz de la Sierra, ahora cruceños, gozaban de libertad irrestricta. El gran feudo, a falta de minas, era asiento de centenares de aldeas indígenas aptas para extraer las chacras de maíz, levantar las cosechas de algodón silvestre y el cultivo de otros productos más. Aunque no podemos ignorar el abuso de muchos de ellos en la explotación indígena y el comercio de mano de obra sin ningún control hacia los centros mineros de la audiencia, especialmente a Potosí. Progresivamente fue naciendo una población con características particulares, por las no pocas mujeres españolas o paraguayas de sangre europea. Santa Cruz de la Sierra se convirtió en una colonia familiar de hombres, mujeres y niños peninsulares de mucho acento hispano-guaraní con el éxodo asunceno. Es probable que la ciudad haya soportado dos grandes incendios. El primero pudo haberse dado en 1585, provocado por las viudas de los dos líderes de la conquista, Ñuflo de Chávez y Diego de Mendoza, y muchos de sus seguidores, como protesta por la orden de destierro emitida para estas por el virrey Toledo. Por estudios recientes, se cree que la ciudad no sucumbió del todo y que con su reconstrucción mejoró el modelo con casas de adobe y horcones de soto en sus aleros y hasta algunas de teja, diseño que se impuso a la de Punilla. El otro gran incendio que se pudo haber dado también de forma premeditada, pero por causas político-administrativas, fue el que ordenó Francisco de Alfaro, fiscal de la audiencia de Charcas en 1604, cuando realizó la última traslación de los cruceños. Años antes, en 1601, Gonzalo Solís de Holguín había sacado un numeroso grupo, arrancándolos definitivamente de su querido terruño y prendiendo fuego a la ciudad para que ésta no vuelva a ser ocupada nunca más. La rebeldía de los cruceños y la distante ubicación de la ciudad, que hacía difícil su control, hizo que las autoridades virreinales ordenaran la fundación de una nueva ciudad, la cual debería estar más cerca del control de Charcas. Así, a orillas del río Huapay, don Lorenzo Suárez de Figueroa fundó el 13 de septiembre de 1590 la ciudad de San Lorenzo el Real de la Frontera o de la Barranca. Su objetivo era eclipsar la hegemonía cruceña y, de ser posible, trasladar toda la población de esta a la nueva ciudad que pronto ostentaría el título de nueva capital de gobernación. Mientras Santa Cruz de la Sierra sufría, olvidada en Chiquitos, San Lorenzo, a un año de fundada, se trasladaba al paraje de Cotoca, 1591. Y luego, en una segunda traslación, esta vez definitiva, a la punta de San Bartolomé, a orillas del río Piraí, el 21 de mayo de 1595. La ciudad capitana de la selva había quedado muy lejos de los centros de poder, librada a su suerte. Cada día la situación se hacía más insostenible, por lo que Gonzalo Solís de Holguín convenció al cabildo cruceño a realizar una traslación que la acercara a San Lorenzo. Así,
una gran parte de la población cruceña abandonó la ciudad de Chiquitos rumbo a Cotoca, año 1601. Años más tarde, y ante los peligros que aumentaban con la disminución de los pobladores, don Francisco de Alfaro procedió a la traslación del segundo y último grupo de cruceños, que con nostalgia dejaba definitivamente a la primigenia ciudad. Tan solo 43 años permaneció Santa Cruz de la Sierra en la cuna de su nacimiento. Así dadas las cosas, San Lorenzo, a orillas del